Frente al anuncio del presidente Gustavo Petro de un cese al fuego con 5 grupos armados en el país, han surgido muchas preguntas, sobre todo al interior de las fuerzas militares. Juan Andrés Beltrán, ¿qué preocupaciones hay al respecto y en dónde hacen presencia esos grupos con los que el gobierno pacta este cese al fuego bilateral? Buenas tardes. Pues decir en primer lugar que pese a que aún hay incertidumbre frente a los lineamientos que deben seguirse en medio de este anuncio del cese al fuego bilateral, pues señalan fuentes dentro de las fuerzas militares que ya está siendo acatada esta instrucción, puesto que con la sola publicación del presidente Gustavo Petro como comandante supremo, pues debe ser acatada por todas las fuerzas militares. Entre tanto, también conocimos que esto se venía buscando desde hace ya algunas semanas, poder sentarse a dialogar con estas 5 organizaciones sin que las fuerzas militares pudieran caer en el delito de omisión. ¿Cómo están conformados estos grupos que hoy harán parte de este cese al fuego bilateral? Aquí les contamos. El anuncio del presidente Gustavo Petro de un cese al fuego bilateral con 5 grupos armados en el país es una orden directa que imparte como comandante supremo y que deben cumplir las fuerzas militares. Fuentes dentro de las Fuerzas Armadas señalan que hay expectativa frente a las condiciones en que se adelantará el proceso, ya que en todo el país se sostienen operaciones militares con diversas estrategias contra estas organizaciones. Lo más importante es que no se quede solo en anuncios. El mes de septiembre se anunció un cese multilateral entre grupos armados, que no fue cierto. La violencia siguió aumentando. Los informes más recientes de inteligencia señalan que dentro de estos grupos, el más grande y con mayor capacidad militar y de mando es el ELN, que tendría cerca de 5.400 integrantes en sus filas, casi la mitad en milicias, con presencia en 167 municipios del país, además en zonas de frontera con Venezuela. Luego aparecen las AGC, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que es el mismo clan del Golfo, con cerca de 3.250 integrantes y presencia en 22 departamentos. Sin embargo, su presencia más fuerte es en el Bajo Cauca y el Urabá antioqueño. Le siguen el Estado Mayor Central, que es la misma primera facción de disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco y que tendría sus filas 3.080 hombres distribuidos en 21 estructuras. La segunda Marquetalia de Iván Márquez tendría 16 estructuras y 1.546 miembros con fuerte presencia principalmente hacia el sur del país. Debe haber una concentración de todas las personas al margen de la ley en un sitio determinado del país. Las actividades delictivas pueden crecer debido a ese cese. Hay varios grupos que hacen mucho más difícil su control en el territorio. Uno de los retos más importantes para la fuerza pública va a ser cesar operaciones ofensivas contra estos grupos. El quinto grupo con que inicia el cese son las autodefensas de la Sierra Nevada, que las autoridades los denominaban como los Pachenca y que tendrían cerca de 250 integrantes distribuidos en Cesar, Guajira y Magdalena, teniendo como nicho principal la Sierra Nevada de Santa Marta. Pues la expectativa principal dentro de las fuerzas militares es en cuanto a los lineamientos de este cese al fuego bilateral anunciado, puesto que señalan que las operaciones en los últimos meses se habían concentrado principalmente contra las 2 facciones de las disidencias, tanto la de Iván Mordisco como la de Iván Márquez, y también contra el clan del Golfo en todo el territorio nacional. Información desde el norte de Bogotá, Juan Andrés Beltrán, Noticias Caracol.